Lo más importante es ayudar a la gente y la verdad que ese don lo tiene. Ha ayudado sin siquiera tener cargo público, porque desde que estaba en notario y en la notaría, gente que veía de escasos recursos ni la escritura. Y igual de su dinero, solo que tiene una cualidad que no le gusta que lo sepa. Que el licenciado Adán tiene esa formación de conciliador, mucho tiene que ver por su padre. Que su padre, el licenciado Payambé López Falcón. Desde entonces ya tenía muy clara su visión política. Descubre él no el tema académico, no el tema profesional, no el tema de llegar a ser notario público como su padre, sino que le entra la inquietud política, ¿no? Juan José Rodríguez Paz es secretario de gobierno y él nombra como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje a un joven que había regresado de Francia, un joven, y lo nombra presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es Adán Augusto López Hernández. Creo que el licenciado Enrique Priego se lo trae a él a una subsecretaría. Es la época en la que está el famoso movimiento y que incluso hacían unos plantones tremendos porque ocupaban todo lo que era Plaza de Armas. Yo creo que el gobierno de Roberto Madrazo fue el gobierno que identificó el parteaguas entre crecer el movimiento en contra del PRI, en contra del sistema. Roberto Madrazo llega a la gubernatura de Tabasco en medio de intensas protestas. López Obrador, el adversario de Madrazo, exhibe pruebas del fraude. Cuando nos robaron la gobernatura en Tabasco, se sintió horrible. Habíamos ganado. Y el bocón de Madrazo decía que nos había ganado. No es cierto. Hizo trampa junto con los traidores del Instituto Electoral. Al licenciado Andrés siempre ha sido un luchador de la democracia. El éxodo siempre fue en la historia y en la leyenda la construcción de los caminos para llegar a la tierra prometida. En este caso, la de la soberanía, la justicia y la libertad. A través de los éxodos fue ganando mucha confianza del pueblo mexicano. Y a como íbamos, se nos unía la gente caminando. Prueba está que pues ya llegamos a México, llegamos una multitud de gente. Vinieron gente de Chiapas a caminar, nos alcanzaron. Había gente que nos alcanzaba con su vehículo para caminar, porque no pudieron salir junto con nosotros. Y la gente donde íbamos caminando se acercaban, nos regalaban que sea un pedazo de pan, una torta. De la misma gente nos llevaba agua. Duramos muchos días caminando, casi 2 meses. Caminábamos, había momentos que ya los compañeros con ampollas se cavaban los zapatos, pues teníamos que ir más despacio. Me acuerdo muy bien que íbamos en uno de los trailers y antes de llegar a Veracruz llevábamos sed, ya se nos resecaban los labios y se nos había acabado el agua. Y de pronto vimos un grupo de gente que estaba ahí viéndonos pasar. Y de pronto como que del cielo empiezan a caer las naranjas ya peladas y todo. Nos empiezan a tirar naranjas, que era para nosotros. Entonces tú dices, no, Dios no te abandona. El licenciado Payambé, en los momentos difíciles, en los momentos críticos de esta lucha, apoyó mucho al licenciado Andrés Manuel. Desde el inicio lo estuvo apoyando. Si fue el único notario, no el primero, el único, que tuvo el valor. El licenciado Andrés Manuel, una de las veces fue a buscar al licenciado Payambé y dice, oye, yo quiero que vaya usted a un cómputo de unas casillas que nos robaron. Entonces el licenciado Payambé, pues obviamente le dijo que sí. No sé si peco de indiscreto, pero nunca le cobró un centavo al
licenciado, ¿cuánto le debo? No, Andrés, no me debes nada. Es que yo siento que es una injusticia lo que están cometiendo contigo. En general le robaron la elección cuando él contendió. Ningún notario quería. Y Payambé sí, el papá de Adán. Por eso le tenemos mucho respeto al finado Payambé. En aquellos tiempos, cuando se empezó a luchar, ¿no?, por la democracia. Nunca el licenciado Payambé me manifestó temor de que le pudieran quitar la notaría en represalia por ayudar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. La honestidad, la claridad, eso le crió a él un prestigio que la autoridad no podía meterse con él. Sí, me dice, mira, Mecho, yo no nací con la notaría. Si un momento dado nos la quitan, no importa. Una frase que él usaba mucho: no nos vamos a morir de hambre, nadie se come más de un pollo diario, y tú y yo vamos a tener el pollo. Vemos que la lucha no fue en vano. Pero el momento más triste que vives con él, ¿cuál es? Yo creo que la pérdida de sus papás. Primero don Payambé López, y luego casi al año, pues su mamá Aurora. Yo no estaba en la notaría por la pandemia. Me lo comunicó mi compañera, la licenciada Bellanira Ramos. Me llamó y me dijo: el licenciado Payambé falleció. Él falleció el 6 de diciembre del 2020. Llegó el día 4 a la oficina, que fue jueves. Estuvo trabajando, creo que se sintió mal y me dijo su hija que mejor se iba a quedar en la casa. Bueno, eso fue el viernes. Ya el sábado en la madrugada fue que se puso malo, el domingo. Y ese mismo día falleció. O sea, él hasta el último momento de su vida casi estuvo en la oficina. Esa familia, de veras, para mí vale oro. Yo tenía mucha ilusión de regresar y saludarlo, ¿no? Pero ya no llegó ese día. Así es. Recordar eso para mí es muy doloroso. Para mí. Nuestro abrazo fraterno a el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Falleció su madre, la señora Aurora Hernández Sánchez. Doña Aurora, además de esposa de don Payambé, un notario que en la época más difícil, cuando estábamos en la oposición, era el único que aceptaba dar fe de actos ilícitos cometidos en contra de nuestro movimiento. No todos los notarios participaban en ese entonces. Y el licenciado Payambé siempre nos apoyó, y la señora Aurora nos llevaba despensas, nos apoyaba para que continuara el movimiento en aquellos tiempos muy difíciles. De modo que un abrazo
a Adán y a toda su familia. Mira, a mí me invita un amigo, Miguel, a este caso. Mi nombre es Juan Luis López García. Soy Héctor Muñoz. Soy la persona que tuvo privado su libertad, el que salió en la serie de Netflix de Duda Razonable. En ese gobierno del 2015 era secuestro. Claro que la población, el pueblo, ya estaba espantado. Como si habían eso, se cometían esos delitos, pero no agarraban a las personas que eran. El delito por el cual tal se nos acusó o se nos señalaba, un delito grave. Y yo llego al caso de los muchachos en el 2016, octubre aproximadamente de 2016 a finales. Hay unos muchachos en Macuspana que los acusan de secuestro, Yo no sabía ni qué tanta era la dimensión de un delito de secuestro. No, nos fuimos enterando, ahí ya como va avanzando. Los que están ahí detenidos dicen, oye chavo, es secuestro, y sí sabes el delito que trae, es secuestro, está pesado. Nos salimos, pero si nosotros no hemos cometido nada, pero aquí ya le están señalando. Échense la culpa, les van a echar poco. ¿Y por qué no vamos a echar la culpa de lo que no hicimos? Entonces yo le dije una ocasión, a ver, date la vuelta, le digo, quédate tú acá, y yo me voy y échate la culpa. No es fácil, 7 años y medio estar detenido por algo que no cometimos. Llego a la etapa intermedia, que ya es donde estaba estancada, porque estábamos en espera del expediente federal, para que más o menos me entiendas. Había una investigación federal de Seido de ese mismo caso, nada más que con otras personas. Yo perdí muchas cosas con mi familia, mucha convivencia y... Pierde uno más que nada la confianza en las autoridades. Porque si uno está viendo que se les está diciendo con claridad y con testimonios de que nosotros no nos dedicamos a lo que se nos está acusando, que era los secuestros, no hicieron bien lo que era el trabajo de ellos de investigar y todo eso, ya sentíamos que estaban muy contaminados las demás autoridades para poder decir, bueno, vamos a sacarlos. ¿Y cómo iban a hacer caso? ¿Cómo se iban a mover para que todo esto caminara? Nosotros para ellos somos delincuentes y de ahí no los bajas, aunque no lo seas. Se vivieron momentos muy difíciles en aquel entonces, muy cruciales. Cuando litigamos en otros municipios veíamos una camioneta que nos seguía y luego veníamos a Villahermosa y también estaba la misma camioneta. Entonces, cuestiones así, de un seguimiento, una persecución muy pronunciada. Pero a pesar de ello, se les prometió a los chavos que no se les iba a dejar solo. Se había pedido copia cotejada de todo ese expediente, pues para poder demostrar, mira, acá están sentenciados, ¿sí? Y era una prueba fundamental para el caso de los muchachos. Nosotros defendemos, nos preparamos para juicio, ¿sí? Practicamos y todo. Y recuerdo bien que ya cuando viene la sentencia, el pronunciamiento del tribunal, y empezamos a escuchar los alegatos conclusivos que los estaba repitiendo el mismo tribunal. Y como abogado entiendes, oye, está repitiendo mis alegatos, es porque me está dando la razón, ¿sí? Y entonces es donde viene la otra orden de aprehensión y empezamos todo otra vez. Como ya la sentencia que nos habían dado de 3 años 6 meses había subido a 50 años. Imagina, 3 años 6 meses y de repente llega y estamos en las rejitas ahí los tres. Nosotros dijimos, va a llegar confirmada 3 años 6 meses. No, pues sabes que se le modificó la sentencia a 50 años. De milagro no nos volvimos locos. La que era mi pareja se va y me deja, pues escucha 50 años. Ahí te dejo botado y ya agarró su camino y ya no. Se llevó mis hijos ya. Hay una transición, sí, entra el licenciado Adán Augusto López Hernández a la administración. Si ellos no hubieran llegado o no hubiera llegado eso, nosotros ahí estuviéramos pagando una condena, como dicen. No tuviéramos esperanza. Nos estuviéramos pudriendo. Él cómo aplicó el tema de hacer justicia en los lugares donde, por ejemplo, el secuestro en Tabasco, cuando él era gobernador y entró, estaba a niveles muy complicados en algunos municipios. Hubieron varios cambios, que eso también nos permite a nosotros pues tener una tranquilidad que hasta el día de hoy, bendito sea Dios, no padezco ya de ninguna persecución, ya no se vive la misma tensión de aquel entonces. Han habido cambios muy pronunciados al respecto, pero sí hubo una diferencia tremenda. He invitado
para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández. Baleado, ven, me jalaba, le digo, espérate, le digo, estoy trabajando, le digo, no, ven, dice, te conviene, están hablando de ti en la tele. ¿Dónde estás, Juan Luis? Le digo, de verdad, sí, tiro la aguja y salimos corriendo. Allá nos íbamos a ver la tele los cuando vemos a la periodista que empiezan a hablar sobre nuestro caso. El caso. Mira, ese día yo quería brincar como que se me hubieran dado la libertad. 90 años de prisión por un hecho inexistente, pues nunca intentaron secuestrarlo, nunca secuestraron a nadie, y en el documental está claro que son inocentes. Las víctimas de esta injusticia siguen en la cárcel, señor presidente. Yo les propongo que pueda Adán Augusto dar respuesta, representarme. Adelante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que discutirá el amparo de 3 hombres que se encuentran presos y cuya historia se dio a conocer a finales de 2021 en el documental Duda Razonable. Y tomaron una decisión de que sáquenos a la voz de ya, no es de que mañana pasa, ahorita mismo. Ya cuando escuchamos eso de que quedan sueltos, fondo. Libertad inmediata. Sí, libertad. Y antemano agradecerle más que nada pues a las personas que interactuaron para apoyarnos para que nuestro caso se escuchara hasta la mañanera, con el presidente y más que nada pues también con el secretario Adán Augusto, que en realidad pues se lo agradecemos mucho de corazón de que hayan tomado en cuenta nuestro caso, porque era muy difícil para que nuestro caso le hubieran tomado mucho en cuenta. Traen el ánimo de ayudar a la gente, no de joder, de ayudarla. Yo le deseo lo mejor de que llegue a la presidencia, porque ha estado igual apoyando muchísimo al pueblo y para mí sería un buen presidente. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?